Después de una larga historia, los argentinos habíamos aprendido que sobre la base, y cuando digo que habíamos aprendido, quiere decir que no lo aprendimos en los libros, lo aprendimos en la vida cotidiana, ¿sí? Sobre la base de las exportaciones agropecuarias se podía construir una estructura industrial, un país socialmente justo, una sociedad igualitaria, capacidad de acceso a la salud, a la educación para todos, y además se podía sostener, y esto no es menor, un esfuerzo de progresiva industrialización, que en algún momento, teóricamente, en la medida que madurara, tendría que llevar a que en la Argentina el sector agropecuario dejara de tener este carácter de nudo de horca atado al cuello de la economía de todos los argentinos. Este sería el objetivo final. De esto sabemos, esto todos saben de qué se trata, y en particular el señor Belpati lo sabe. Por lo tanto, él va a pelear para que esto no cambie. Esto está claro, muy bien. Ahora, el problema es el siguiente. Después del 2001, donde a mi modo de ver, esto lo podríamos discutir, pero a mi modo de ver, saltó por los aires no solamente el gobierno de la Rúa, que saltó al helicóptero, sino que saltó por los aires todo el esquema de depredación impuesto en 1955. Esto es lo que a mi modo de ver ha sucedido en el 2001. Después del 2001, los argentinos quisimos y queremos y vamos a reconstruir como mínimo las condiciones de existencia que teníamos al 23 de marzo de 1976. Este es un objetivo irrenunciable de nuestro país. O sea, el 2001 está hecho por lo menos. Los 36 muertos del 2001 solamente los vamos a poder rendir el honor que se merecen si por lo menos volvemos al 23 de marzo del 76, y más todavía más atrás, en términos relativos, y en las nuevas condiciones. Un importante aspecto de esto son las distintas conquistas laborales que se han venido obteniendo, en particular a partir del 2003. No solo en el 2003, pero particularmente a partir del 2003. Ahora, estas conquistas laborales implican, por un lado, una dignificación del trabajador. Por otro lado, implican un crecimiento del mercado interno y, por lo tanto, un crecimiento de la demanda. Y además, implican, y esto es lo importante, una voluntad de creciente dignidad del trabajador que se empieza a dignificar. Como la inmensa masa de los argentinos son trabajadores, salvo aquellos que no son trabajadores porque no pueden serlo, pero que aspiran a serlo. Entonces, cada paso que se da hacia adelante en las conquistas laborales, cada nueva paritaria que se cierra para bien, cada nueva ley de la dictadura o del menemato que cae estrepitosamente, cada nuevo aspecto de las remuneraciones o de las condiciones de trabajo que se salda favorablemente para los trabajadores, cada una de estas medidas ataca directamente al proyecto contrario, que es el proyecto de que yo me quiero quedar con la renta y me la llevo toda para afuera. O sea, la relación entre las conquistas laborales y las retenciones entonces se hace clarísima. Y se hace clarísimo también, por lo tanto, por qué de todos los distintos sectores orgánicos de la República Argentina, solo el movimiento obrero, en particular a través de la conducción del MTA, o de lo que fue el MTA, está dispuesto a seguir peleando sin la menor trepidación, en el sentido que ya se ha lanzado desde el gobierno nacional. Es decir, está dispuesto a profundizar la lucha por terminar con la dictadura de quienes se quieren quedar con las retenciones. Porque si no hay retenciones, no hay conquistas laborales. Y si no hay conquistas laborales, Juan Carlos, ¿para qué carajo sirve el movimiento obrero? La razón de ser del movimiento obrero es la dignificación del trabajador. Así como la razón de ser del movimiento obrero oligárquico es su indignidad. Entonces, ambos aspectos son aspectos polares. Cada uno lucha contra el otro. Y todos los sectores sociales de la República Argentina están inmersos en el campo de fuerza que se genera entre estos dos polos magnéticos.
Por un lado la oligarquía, por otro lado los trabajadores, y en el medio todo lo demás. Este es el punto de partida de la problemática política de la Argentina de hoy. Porque esto que acabo de hacer es una visión muy esquemática, muy rápida, muy elemental. Y por supuesto, en la Argentina no hay solamente grandes oligarcas y trabajadores. Hay muchos más sectores sociales. La Argentina es una sociedad muy compleja, con largas historias. Para dar un solo dato, digamos, que es un dato no necesariamente un dato económico, la Argentina es un país que hace 100 años o menos ha sufrido, en proporción a su población originaria, el más increíblemente grande proceso de inmigración extranjera que tuvo ningún país en la historia de la Tierra. Solo esto basta para entender que la Argentina es un país complejo. Y para colmo, lo que vino fue una bolsa de gato. Vinimos rusos, turcos, tanos, gallegos, ucranianos, encima después vinieron bolivianos, paraguayos. Solo con eso alcanza para entender que esto no se explica con un pequeño esquema de oligarcas y trabajadores. Hay muchos otros sectores sociales. Hay, por ejemplo, empresarios vinculados al mercado interno, o empresarios que piensan que pueden desvincularse del mercado interno y exportar. Hay, por ejemplo, sectores profesionales cuyo interés natural sería el desarrollo de un mercado y, por ejemplo, en el caso de las profesiones técnicas, de un importante sector de infraestructura, que la Argentina tiene una enorme demanda insatisfecha de infraestructura. Hay sectores que han quedado afuera o sea, han perdido hasta el derecho a ser explotados por los empresarios, que son los millones de compañeros y compatriotas que forman parte de la clase trabajadora pero no pueden integrarse activamente a ella, y son los que se llaman los excluidos y los marginados. Hay familias que ya van por una segunda generación que no consiguen laburo. No sé si esto está claro lo que significa. Pero Argentina entonces es un país muy complejo, y las relaciones que se establecen entre los distintos grupos y clases sociales en ese mosaico, en ese hormiguero pateado en que llegó a convertirse la Argentina al día 18 de diciembre del 2001, porque éramos un hormiguero pateado. Las relaciones que se establecen entre ellos requieren una visión mucho más fina que la mera visión de, bueno, por un lado los laburantes, por el otro lado los oligarcas. Esto es así. Es el campo de la política. En realidad, la política en la Argentina, al modo en que lo vemos nosotros, y con esto ya termino porque Juan Carlos seguramente va a tener cosas más interesantes que decir, la política en la Argentina se reduce, si vamos a ser esquemáticos por la brevedad que uno se ha impuesto, a la lucha por parte de los trabajadores como núcleo del campo que está interesado, no el campo agrario, sino el campo político, digamos del campo de fuerzas, del polo de fuerzas, que está interesado en el desarrollo orgánico y armónico del mercado interno por un lado, que esto lo llamaríamos el campo nacional, y por otro lado, el otro polo magnético que corresponde a quienes están dispuestos a desarticular aún más la todavía demasiado desarticulada economía argentina en función de sus propios intereses de clase y de casta, más que de clase, de casta, porque hasta tienen características de casta, hablan de determinada manera, se mueven de determinada manera, tienen determinados gustos que son una marca, son una casta más que una clase, y cambian los gustos a medida que ven que la merzada los adopta para tratar de imitarlos. Muy bien. En las últimas elecciones, la casta antinacional ha logrado una victoria relativa, debido a muchos motivos, que no los vamos a discutir en este instante, sería muy largo, pero ha logrado una victoria relativa. En su soberbia fanática y en su convencimiento de que habían destruido a un gobierno perverso, esperaban al día 29 de junio que se derrumbara la Casa Rosada con todos sus ocupantes adentro. Para desgracia de ellos esto no ocurrió.